Una exposición como esta está lejos de ser exhaustiva, en particular de este tan complicado y a veces enmarañado, cuando no rasposo asunto. Pero si bien una exposición como esta no puede ser omnicomprensiva, sí al menos debe avisar qué contiene y sus linderos. En este orden de ideas, estas líneas constituyen una introspección fragmentaria de diversos enfoques recogidos aquí con el propósito de explicitar y, si es posible, esclarecer algunas cuestiones que plantea el derecho y la democracia, o la relación que pudieran tener entre ellos. Ahora yo acuso, y no sé si esta acusación afecte a algunos de mis colegas aquí presentes, pero todos son mis amigos. Y los que no son mis amigos, desde hoy los hago mis amigos. La filosofía y sociología políticas, así como diferentes doctrinas ideológicas y reclamos social humanitarios, militan en la errónea creencia de que democracia es un genuino concepto propio de la ciencia política. Pero en realidad esto no es solo falso, sino descabellado. De hecho, no lo es ni siquiera de la ética ni de la metaética. Tampoco es un concepto economicista. Ni Kenne Narro, el ya citado, introductor del teorema de la imposibilidad, ni Amartya Sen, teórico de la redistribución del bienestar económico, ambos premios Nobel de Economía, ni siquiera ellos se preocuparon en sus teorías de las preferencias por el resultado democrático. El uso eulogístico de democracia se utiliza claramente para encubrir con su impacto laudatorio lo que dicha expresión quiere que tenga el auditorio. Así, por ejemplo, cualquier cosa que hacemos, decimos o decidimos, que está lejos de ser democrático, no importa, lo mismo hay que llamarle democracia. Así pasa con otras palabras como libertad, nación, ciencia, científico. Bien. Aún una cuestión. Democracia en griego, por extraño que parezca, está compuesta de dos sustantivos. No hay una raíz, un sufijo o un prefijo. Son dos sustantivos. Demos, del sánscrito, con uso proposicional en el sentido de dividir, conjuntar, agrupar, agremiar. El significado de separar y agremiar al común, al pueblo. Eso es un claro ejemplo del uso de kiné, el griego tardo bizantino, en donde hasta la Baja Edad Media se seguía llamando demos a las cofradías, a las hermandades, clanes o corporaciones. Recordarán los demos azules y verdes en el hipódromo de Constantinopla. Grupos que, insisto, se dividían los comunes al pueblo. Eso es demos. El otro sustantivo, que es de origen oscuro, revise varios, todos dicen que es de origen oscuro, es kratos, que quiere decir dominio, o se usa como dominio en griego, mando, autoridad.
Y en la expresión democracia, cratia no es un sufijo. Los destinatarios, las desinencias ia, equia, y otras desinencias que hay, debo decir, son inflexiones propias de la declinación que conviene al sustantivo kratos. Defiendo la tesis de que democracia puede ser definida en términos de ciertos derechos. Para tal efecto voy a usar como términos intercambiables, aunque en otros cometidos puedan ser claramente distintos. Voy a usar libertades como equivalentes a derechos democráticos, toda vez, como señalé anteriormente, los derechos son permisiones completas. Por ende, el derechohabiente es libre de hacer u omitir. Si es libre, tiene libertades. Esta tesis no es sino una versión más de las teorías definicionales de la democracia, las cuales contienen que ciertos derechos se siguen analíticamente del significado de democracia. Mi tesis podría formularse así: ahí donde existe la democracia, existe un conjunto de derechos que se siguen del primado del trato igual. Creo que no es difícil aceptar que algunos derechos se derivan directamente del significado de democracia. Varios son los derechos privilegiados por esta postura. Probablemente el ejemplo paradigmático del intento definicional lo constituye el derecho o libertad de expresión. Aceptar la democracia equivale básicamente a aceptar la libertad de expresión. Al lado de la libertad de expresión se encuentran otros derechos, otras libertades, que son inherentes a la democracia: libertad de creencias políticas, religiosas, cualquiera, libertad de reunión, derecho de voto. Esto es, todas las libertades o derechos que construyen o defienden la autonomía de la voluntad ciudadana. La discriminación que produce la desigualdad en el acceso a la justicia no solo acentúa y multiplica la desigualdad, sino que introduce un mecanismo estable y oficial de mano invisible, como diría Adam Smith, por el cual se priva de derechos a una clase de individuos. La sentencia que da por terminado un proceso, la sentencia que convierte en res judicata la composición del litigio, despoja de derechos a la parte que, por muy a su pesar, no comparece. El proceso, pensemos por un momento, es seguido de conformidad con las leyes dictadas con anterioridad al hecho. Supongamos que es un bello ejemplo del due process of law. Pues bien, ese mecanismo tiene un efecto triplemente pernicioso para aquellos que no pueden acceder a la justicia. Primero, y simplemente por el hecho de no acceder, pierden todos los derechos que no pueden defender judicialmente. Para ellos los derechos son inefables, inasibles, inasequibles, simples declaraciones o, como dice Löwenstein, hojas de papel. Esta pérdida se oficializa con la sentencia. Si alguna vez estos individuos tuvieron algo así como un spes juris, como dice Savigny, una esperanza de derecho, ahora saben con certeza que no lo tienen. ¡Qué bella democracia! El due process confirma los derechos de quienes tienen y certifica el despojo de los que no acceden. Lo anterior es grave, pero el due process tiene un efecto aún más pernicioso. Cuando alguien no tiene acceso a juicio, pone en marcha tremendas presunciones, se le tiene por confeso, se le declara en rebeldía, es contumaz y para colmo se le sanciona, se le multa y no pocas veces se le extorsiona. Supongamos que se le imputa un ilícito cualquiera, un incumplimiento de contrato civil, mercantil o laboral, se le enjuicia y, como es el caso de nuestro ejemplo, no puede comparecer. Una sentencia
debidamente dictada lo condena. De esta forma, por no poder acceder a la justicia, por no poder probar sus excepciones, se ve en la necesidad de ser pobre, de pagar indemnizaciones, daños y perjuicios o de perder el trabajo. Todas situaciones que además de la vejación y la burla que lo estigmatizan, lo empobrecen aún más. Qué grave resulta todo esto cuando el ilícito que se le imputa a un pobre es un delito. El resultado es pavoroso, humillado, vejado, burlado y además preso. Cabe recordar ahorita lo que Jenofonte hace decir a Sócrates sobre el particular. De estos profundos pensamientos del pobre surgen siempre los más profundos odios. Algo así sucede respecto a la administración pública, particularmente la administración tributaria, con bastante frecuencia. Cuando la administración establece una exacción irregular, solo los ricos no pagan. Los ricos, los empresarios, los comerciantes, los banqueros pueden interponer los recursos apropiados, abrir las instancias contenciosas de anulación o judiciales que su estatus les permite. El pobre paga porque si no paga, tiene que sufrir una ejecución en su patrimonio. Así, no solo paga lo que no es debido, sino además es brutalmente despojado de lo poco que tiene. Bien, termino. No pretendo desarrollar aquí una doctrina de la misericordia jurídica. Es habitual oír a funcionarios y asesores bonachones o cínicos cosas como las siguientes: a quienes no accedan, démosle una ayuda, pongámosle un gestor, démosles un bono para que remedien algo su situación. No, señores, los derechos se tienen o no se tienen. No podemos repartir bonos, cupones a individuos jurídicamente indigentes. Sobre este particular, mi propósito es subrayar la idea de que la democracia existe trato igual, consecuentemente acceso a los mismos procedimientos. Cuando estas condiciones se dan, no hay indigencia jurídica. La falta de trato igual hace que los mecanismos acentúen y certifiquen las diferencias. No pretendo volver ricos a los pobres, ojalá pudiera. Simplemente sostengo la tesis de que a los pobres hay que extender los beneficios de las decisiones judiciales sin que se perjudique a los otros, aunque estos otros fueran muy ricos. Muchas gracias.